Bienvenido, queridos hermanos de Semillas de Fe. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Eddie, que nos viene a compartir un tema muy interesante. ¿Cómo estás, hermano Eddie? Hola, ¿qué tal, hermano Manuel de Semillas de Fe? Estamos muy bien, con mucho gusto y muchas ganas de poder compartir aquí en tu canal y con todo tu auditorio. Y bien, gracias a Dios. ¿Te parece, hermano Eddie, si empezamos con una oración? Claro que sí. Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, Padre, del del Hijo y del Hijo, del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y Y enciende en enciende ellos en el ellos fuego el de tu fuego de tu amor. amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Sí, Ven, Señor. Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, séllanos. Señor Jesús, a través de tu preciosísima sangre, pedimos hoy, a través de esta transmisión, que quede sellada con tu preciosa sangre nuestros aparatos electrónicos, nuestros celulares, nuestras computadoras, todos los Lo aparatos entregamos electrónicos, aquí, Señor. manos, libros, los sellamos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que ningún demonio, ninguna entidad satánica pueda hacernos daño, que queden sellados y amordazados esos labios, esos oídos que quieran hacer daño. Pedimos la bendición también a través de, desde Perú, al hermano Manuel, que queden sellados con la preciosa sangre, las paredes, todo el lugar donde Todo él lo que nos está rodea, Señor. y Te lo que nos entregamos rodea. todo. Te Micros, lo pedimos, aparatos, todo, Señor. te Amén. lo pedimos los méritos de tu preciosísima sangre. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano Eddie, las profecías de los 3 días de oscuridad han sido reportadas por místicos y videntes de muchas épocas, cientos de ellos, algunos santos y otros que murieron en olor a santidad. Se dice que se trata de un periodo de 3 días en que no habrá ninguna luz sobre la tierra. Hermano Eddie, ¿se podría decir que estos 3 días de oscuridad ya hay un precedente bíblico con respecto a esto? ¿Sucederá en algún momento? Sí, claro que sí. Bueno, en lo personal, recordemos que los 3 días de oscuridad son mensajes proféticos. Lo vemos, podemos verlo e inclusive respaldarlo a través de las Sagradas Escrituras, claro está, a pesar de que ahorita podemos tocar algunos profetas. En lo personal me gustaría primero, como siempre, no respaldarlo a través de las Sagradas Escrituras, porque es lo más importante, ¿no? Un mensaje profético siempre debe de venir respaldado a través de la palabra de Dios. Y para ello, pues, vamos a leer lo que dice el Éxodo. Desde el Antiguo Testamento tenemos un paralelismo, digámoslo así, con el Nuevo Testamento, donde se nos habla de los 3 días de oscuridad. Si nos vamos al Éxodo capítulo 10, versículo 21, perdón, vamos a poder encontrar cómo a través de las plagas, ¿sí? Vemos cómo nuestro Padre Yahvé, en el Antiguo Testamento precisamente, ¿no? Vienen 3 días de oscuridad precisamente, y vamos a darle lectura para poder comprender un poquito más de esto. Escuchemos. Éxodo capítulo 10, versículo 21. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo y cubrirán las tinieblas el país de Egipto, tan densas que la gente caminará a tientas. Así lo hizo Moisés, y al instante densas tinieblas cubrieron Egipto por espacio de 3 días. No podían verse unos a otros, ni nadie pudo moverse durante los 3 días. Pero había luz para los hijos de Israel en todos sus poblados. Y aquí quiero detenerme, porque esto es lo importante. Aquí vemos cómo realmente por 3 días sí hubo tinieblas, es decir, estamos viendo esta parte de que desde el Antiguo Testamento hubo una parte de 3 días de oscuridad. Y aquí viene algo importante, que para el pueblo de Israel
había luz. Algo que si nos vamos a los mensajes proféticos, vemos cómo se nos anuncia también que, digamos, ahorita este remanente fiel, estas personas que vayan a entrar a los refugios para los momentos de los 3 días de oscuridad, también van a tener luz. Ahorita vamos a ir para los mensajes proféticos, donde se nos anuncia que van a haber velas benditas, pero que estas velas tienen, digámoslo así, ciertos requisitos para que puedan alumbrar en esos 3 días de oscuridad, ¿no? Es decir, aquí el pueblo de Israel tuvo luz, pero nosotros también vamos a tener luz al igual que el antiguo pueblo de Israel, pero ahora va a ser de otra forma. ¿Sí? Y este precedente, querido hermano Eddie, es como una contestación a aquellos llamados modernistas que dicen, no, Dios no castiga, no va a pasar nada, ¿no? Ahí hay un precedente bíblico que dice que Dios envió 3 días de oscuridad, ¿no es así? Así es, así es. De hecho, debemos de tener en cuenta, a mí en lo personal me gusta esa pregunta que me hiciste porque sí hay muchas personas que comentan, es que los 3 días de oscuridad no son bíblicos, es que los 3 días de oscuridad no van a pasar porque Dios no castiga, Dios es amor y es misericordioso. Pero recordemos algo, y es lo que siempre hemos venido ahorita anunciando, que el mundo está peor que Sodoma y Gomorra. Lo estamos viendo. Y aquí lo más triste, o más bien lo más importante que debemos de recalcar es que un castigo es la reprensión de un padre, la corrección que un padre hace. Generalmente una persona ve la palabra, escucha la palabra castigo y piensa que es como si Dios fuera malo, como si Dios fuera un Dios que realmente no te ama y entonces pierde su misericordia, ¿no? Pero no, un padre que corrige, precisamente aquí vemos cómo, si nos damos cuenta, es la 9ª plaga esta. Es decir, pasó primera plaga, segunda plaga, y el faraón no entendió. Tercera, cuarta, quinta, hasta la 9ª manda los días de oscuridad. O sea, estamos viendo cómo realmente, sí, cómo explicarlo. Dios no quiere llegar a ese punto, pero ¿qué fue lo que pasó? Si el faraón no hubiera entendido con la primera plaga, no hubieran llegado los 3 días de oscuridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es donde debemos de ver y analizar que Dios, ¿entiendes? A través de la primera corrección, llamándolo castigo, ¿no? Es un sinónimo. Castigo igual a corrección de un padre. Si uno entendiera a la primera corrección que le hace el padre no tendría por qué llegar a más, porque uno entendería y corregiría su vida para volver al Creador, pero tristemente no lo estamos viendo así. Y lo vemos ahorita, es lo que está pasando con la enfermedad. La gente no cambia, sigue en lo mismo. Es decir, no hay una conversión, no hay un cambio a pesar de que se está mandando algo y de que Dios está llamando la atención de alguna manera al mundo entero, ya no a un pueblo, porque en este caso del pueblo de Israel, pero ahora le está llamando la atención al mundo entero. Y tristemente, las personas no queremos cambiar o no quieren cambiar, de alguna manera digo, generalizo, porque a veces muchos piensan, este es un santo. No, no es que sea un santo, pero sí debemos de analizar las cosas que están pasando. La gente no llega a una conversión, no quiere creer, no quiere escuchar. Entonces, Dios tiene que mandar el castigo, tristemente, ¿para qué? Para purificar el mundo, porque ahora sí ya una purificación, repito, no de un pueblo, del mundo entero. Así es, hermano Eddie, pero justamente Dios es misericordioso, pero ante todo es justo. Y entonces, como es justo, tiene que aplicar su justicia. Y lógicamente, ante un pueblo que admira el pecado, se consume en el pecado, no hace caso a la primera advertencia, ni a la segunda, ni a la tercera, es como el pueblo de Egipto, ¿no? Plaga 1, plaga 2, plaga 3, y hasta que el hombre de alguna manera tiene que venirle realmente un zapatón para que recién reflexione y se enderece, ¿no? Entonces, no es que Dios sea el malvado, como dicen, el castigador, sino es el mismo hombre que a raíz de su pecado no acepta la corrección, no acepta los signos de estos tiempos
y es que ahí le viene algo peor, ¿no? Claro, así es. Y precisamente, mira, estamos hablando ahorita Éxodo, estamos tocando el Antiguo Testamento, por poner el ejemplo que pasó con el pueblo de Israel. Pero, aquí viene el pero, ahorita nosotros con los mensajes proféticos, ¿qué señales Dios nos está dando? Es decir, está viniendo lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial, y repito, no entendemos, o sea, como humanidad no entendemos. Va a venir el aviso antes del castigo de los 3 días de oscuridad, antes de los 3 días de oscuridad, porque los 3 días de oscuridad, recordemos algo rápidamente, me gustaría dar un poquito de la cronología, pero creo que un poquito más adelante. Pero ¿a qué voy? Los 3 días de oscuridad van a ser los últimos 3 días del reinado del anticristo y del falso profeta. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque cuando venga el aviso, esta es una señal que Dios nos está dando para decir, antes de que yo los castigue fuertemente, ¿sí? Que yo, digamos, con la mano justa, ahora sí, venga por ustedes, les doy una oportunidad más, el aviso. Después todavía va a venir el milagro. Es decir, tenemos dos señales, digo, igual y no son como las 9 que aquí se mencionan, y lo digo entre comillas, ¿por qué, hermano Manuel? Recordemos que por mensajes proféticos tenemos los secretos de Medjugorje. Qué curioso, y digo qué curioso, que también sean 10, como las plagas de Egipto. Es decir, 10 plagas de Egipto, y ahora vamos a tener 10 secretos de Medjugorje. De nuestra madre en Medjugorje, que también van a ser, no, es decir, sabemos que algunos van a ser, digámoslo así, anuncios, avisos que van a ser directamente para Medjugorje. Tengo entendido que son los primeros 3, y que de ahí del cuarto para el 10º, algunos son mitigados, pero los demás van a ser realmente cosas que sí vamos a sufrir como personas, como hijos de Dios, incrédulos, si tú quieres verlo de alguna manera, como hijos desobedientes. Lo mismo que pasó aquí. Entonces, aparte del aviso y del milagro, van a venir los secretos de Medjugorje. Entonces, ¿qué más queremos? Como humanidad, tristemente, vamos a esperar a que sucedan todos esos acontecimientos, y eso para ver quién cambia, porque no todos van a cambiar. Aquí eso es algo importante. Por mensajes proféticos sabemos que no todos van a cambiar, y eso es lo más triste. Entonces, sí es algo importante que lo mencionemos, que a la gente le invitemos a decir, bueno, mira, no, porque viene el miedo. A veces uno dice, es que ustedes se espantan, es que ustedes son como Jeremías, el profeta del terror, ¿no? Que nada más anuncian algo y es para meternos miedo, en lugar de para ayudarnos. No, estamos para ayudarlos, pero debemos de ver la verdad. Esto va a venirse. Recordemos que la palabra de Dios se va a cumplir. Pero, aquí viene el pero, ¿cómo poder afrontar los 3 días de oscuridad? ¿Qué es lo que la gente debe de hacer? Repetimos esto desde los videos que hemos grabado en tu canal. ¿A qué invitamos? A la conversión, a que la gente se convierta. Es decir, ¿tienes miedo? Bueno, ¿cómo vas a quitarte el miedo? Aprendiendo un poquito de Dios, leyéndote el catecismo de la Iglesia Católica, haciendo Consagrándote a la oración, Virgen María. consagrándote, exacto, a nuestra Madre, la Virgen María. Entonces, es decir, sí ha habido como tal consejos para que uno pueda decir, no tengas miedo, si tienes miedo, haz esto, ¿sí? Y prepara tu alma, porque no sabemos. Es decir, ahorita estamos hablando de los 3 días de oscuridad, pero yo no tengo la garantía, ni tú, hermano, de que lleguemos a esos días. Es decir, nosotros no tenemos garantía, y nadie. Yo no puedo decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Tú sí vas a llegar a los 3 días de oscuridad. Tú no, tú sí, tú no. No podemos. Eso solamente Dios lo sabe. Pero lo que nosotros nos compete es decir, igual y no llegamos, ¿qué debemos hacer? Preparar nuestra alma para cuando llegue nuestro juicio particular, igual ni al aviso llegamos, porque para llegar al aviso tienen que suceder varias cosas: la hambruna, la recesión económica, las demás pestes, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas. Ponemos un ejemplo claro, el volcán de España en La Palma. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo gente que tristemente falleció y no llegaron al aviso, y tal vez algunos de ellos están viendo o estuvieron viendo estos videos pensando que iban a llegar al aviso a los 3 días de oscuridad y no llegaron. Entonces, lo importante aquí es eso, es decir,
confiésense, es decir, conviértanse y confiésense, porque sobre todo allí está, digamos, el fruto para que tú puedas ganarte el reino de los cielos o condenar tu alma. Si una persona no está confesada, pues ante Dios vas a llegar con el alma manchada. Ante Dios no vas a tener una justificación porque diríamos, se te dijo que te confesaras, se te dijo que te convirtieras, se te dijo que dejaras esa vida que tuviste, digamos así, de pecado que todos tuvimos y conviértete y sigue el camino de Dios. Entonces, si nosotros no hacemos caso a eso, no esperemos llegar a los 3 días de oscuridad, honestamente. Qué bueno, hermano Eddie, que has tocado este tema y que lo hayas relacionado en que si no sabemos si realmente vamos a llegar, porque es así, hay que vivir el presente. La conversión es día a día, no esperar a que te llegue recién la época de tinieblas para recién acogerme a la conversión. La conversación debe ser hoy, entonces eso te permite de que si venga el aviso, de que si vengan los 3 días de oscuridad, a que te encuentre de mejor manera, en estado de gracia. Por eso es importante muchas veces cuando comentamos sobre estas profecías, nos dicen, hermano, ¿qué debo tener en los 3 días de oscuridad? Las velas, los sacramentales, de repente los rosarios, pero no se dan cuenta que lo primordial es preparar su alma, ¿no? Y se quedan en la parte física, en la preparación. Claro. Claro, así es. Yo en lo personal lo comparto contigo porque yo en los comentarios siempre es eso. Tú les hablas de los 3 días de oscuridad y es, oye, ¿qué necesito tener? Y esto que esto y que el otro, se preocupan por las cosas, digamos, estado de gracia, ¿dónde está? Porque como lo mencionabas, y si no llegamos, o sea, es que aquí es eso, ¿no? O sea, repetimos, por eso debemos, bueno, lo personal y poder, digámoslo así, usar tu canal para poder difundir esta parte. Hicimos una confesión general de vida que te puede ayudar, por ejemplo, para aquellos que no han hecho su confesión de vida, hay una confesión de vida que elaborada por un servidor y me gustaría compartirla para aquellos que no han hecho confesión de vida y necesiten hacerla. Esta guía consta de 65 hojas para que la lean, ya prácticamente es subrayar lo que ustedes han cometido, lo que no, pues obviamente no lo van a decir, y creo que algo digamos, y es sencillo, y es para que nada más subrayen, y vayan ante el Santísimo, lo confiesen y después ante el sacerdote, para que, digamos así, ya quede su alma un poquito más limpia, ¿no? O lo mejor, o lo más limpia posible. Entonces, yo los invito, digo, no sé si me permites dejarte el correo electrónico al que me puedan mandar, es gdegato4-lopez-edi@hotmail.com. Te lo hago llegar por si alguien se interesa, no se lo pongas en la descripción del video, donde, como puedas hacerlo, por favor, para poder ayudarlos en eso, porque eso es lo más importante, tanto para el aviso como para el milagro y para el castigo por si llegamos. Hermano Eddie, se habla que Dios enviará 2 castigos, uno físico y uno que vendrá del cielo. La parte física será que vendrá en forma de guerras, revoluciones y otros males. Tendrá su origen en la tierra. El otro será enviado desde el cielo. Vendrá la inmensa oscuridad que durará 3 días. Esto lo mencionó y lo recalcó Ana María Taigi. ¿Qué nos podrías decir al respecto, hermano Eddie? Sí, claro, de hecho, eso es un tema muy, muy importante porque eh, tenemos dentro de nuestra iglesia católica varios profetas que han hablado de los 3 días de oscuridad, y una de ellas precisamente es Ana María Taigi, y me gustaría compartirles esta parte donde ella nos menciona, digámoslo así, los 2 castigos a los que haces tu mención. Permíteme leerles esta parte que dice, predicciones de un gran castigo. Dice, las cosas estarán tan convulsionadas que el hombre ya no podrá poner las cosas en orden, pero el omnipotente brazo del Señor lo redimirá todo. Me dijo que el gran azote de la tierra había sido mitigado, pero no del cielo.
porque sería horrible, impactante y universal. En verdad la naturaleza en verdad la naturaleza universal del castigo venidero lo convierte en un juicio de naciones. Ese gran castigo ocurrirá mucho después de que el pueblo santo de su época hubiera sido enterrado continuo. Llegará inesperadamente y en los malvados será destruido. Vi la tierra envuelta en llamas, muchos edificios derrumbándose. La tierra y el cielo parecían estar en agonía. Y esta parte es la del castigo que me mencionabas tú, sobre todo el que iba a ser sobre desastres naturales. Dice, muchos millones de hombres morirán por el acero, algunos en guerras, otros en conflictos, y millones más por muerte imprevista. Y esto en todo el mundo. Como resultado, naciones enteras volverán a la unidad de la Iglesia Católica. Muchos turcos, los gentiles y hebreos se convertirán de una manera que sorprenderá a los católicos, quienes quedarán asombrados por el fervor y la observancia que mostrarán en sus vidas. Y aquí me gustaría puntualizar algo. Aquí viene algo muy importante que en lo personal yo no he tocado cuando he hablado de los 3 días de oscuridad, pero ahorita en tu canal quiero tocarlo. ¿Por qué? Porque se dice muchos turcos y hebreos se convertirán de una manera que sorprenderá a los católicos. Es decir, va a haber conversión como tal ya de estas personas que no creen en Cristo. Estamos hablando inclusive del pueblo elegido de Israel. ¿Por qué? Que por eso considerar al anticristo su Mesías. Pero aquí lo importante es decir, después de los 3 días de oscuridad, sí va a haber conversión de estas personas. ¿Por qué? Porque está hablando Ana María Taigi que, después de que venga este castigo, van a venir los días de oscuridad y con ellos se van a convertir este tipo de personas que no creen. Después dice, porque al final de este flagelo habrá una convulsión general de fenómenos meteorológicos espantosos con muchas muertes. La sierva de Dios me dijo varias veces que el Señor sal de la iglesia renovada de una manera tan grandiosa y sorprendente que no podría describirlo. Y viene algo más. Dice, vendrá 3 días y 3 noches. Nada podrá verse y el aire estará cargado de pestilencia que reclamará principalmente, pero no solo a los enemigos de la religión. Será imposible utilizar ninguna luz artificial durante esta oscuridad, excepto las velas benditas. Y aquí es donde ya viene esta parte, ¿no? Es decir, ya se nos habla como tal de los 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas de oscuridad total. Sin electricidad, diríamos, en una de esas, el gran apagón del que tanto se ha hablado, se puede dar en estos 3 días de oscuridad, ¿no? Puede formar parte de, porque ya por mensajes proféticos sabemos que solo las velas benditas van a alumbrar. Pero ojo, aquí tenemos también algo muy importante. Dice, pero no solo a los enemigos de la religión, es decir, nada podrá verse y el aire estará cargado de pestilencia que reclamará principalmente, pero no solo a los enemigos de la religión. ¿Qué nos está diciendo aquí Ana María Taigi? Que va a haber mártires cristianos. ¿Por qué? Porque dice que no nada más va a reclamar ese aire pestilente a los de la religión, es decir, a los cristianos también les va a afectar, no a todos. Aquí no, bajo una interpretación personal, no podría yo decirte si tú vas a ser mártir o no vas a ser mártir, ¿verdad? Pero aquí sí está recalcando Ana María Taigi que pueden haber personas que mueran. Entonces, hablando de personas que creen en Cristo y que lleguen a esos 3 últimos días de oscuridad del reinado, digamos, el término del reinado del anticristo y del falso profeta. Entonces sí debemos aclarar eso. Ahora, aquí podremos mencionar algunos otros profetas que estén hablando, por ejemplo, de los 3 días de oscuridad, que me gustaría compartirlo. Por ejemplo, San Gaspar de Búfalo también nos menciona lo siguiente: fundador de los misioneros de la preciosa sangre, aquel que sobreviva a los 3 días de tinieblas y de espanto, se verá a sí mismo como solo en la tierra. No se ha visto nada semejante desde el diluvio. Es decir,
Aquí ya también San Gaspar de Búfalo nos está mencionando dos cosas muy importantes. Primera, que los 3 días de oscuridad no van a ser el fin del mundo, porque hay personas que también se enfocan mucho y que piensan que los 3 días de oscuridad ya no, es decir, se acaba el mundo, segunda venida y listo, no. Aquí menciona San Gaspar que todavía va a haber personas que van a sobrevivir a los 3 días y que precisamente ellos se verán tan solos en la tierra porque no van a ser muchos, ¿no? Van a ser pocos. Hace alusión al diluvio, ¿no? Sabemos que en el diluvio pues solamente fue Noé, su esposa y sus hijos y sus yernos o nueras, no recuerdo, pero eran aproximadamente 7, 10 personas, ¿no? Entonces, muy importante que recalquemos que sí va a haber lo del Apocalipsis capítulo 20, los 1000 años de paz se van a dar, el triunfo del Inmaculado Corazón de nuestra Madre, la Virgen María, y el reinado del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesús se van a dar. Hacerlo hincapié y mencionarles esto para aquellas personas que están pensando, repito, que en los 3 días se acaba todo. No es así. Después tenemos a Sor María de Jesús crucificado que nos dice, religiosa carmelita recientemente beatificada, durante 3 días de tinieblas las personas entregadas a sus caminos depravados perecerán, de tal modo que solo sobrevivirán una cuarta parte de la humanidad. Es decir, aquí se nos está hablando de lo que mencionábamos al principio. Si estas personas que dicen que son de caminos depravados, es decir, en el pecado, porque no creyeron ni en el aviso, no creyeron ni en el milagro y aceptaron la marca de la bestia, ahí es donde también entra esta parte, es decir, todos ellos se van a condenar en los 3 días de oscuridad. Y vamos a mencionar también a Sor María Adalfún, que nos dice, religiosa de San Agustín, se ofreció víctima para salvación de los pecadores. Jesús le reveló en la noche del 13 de mayo de 1849. No puedo ya ahorrar al mundo el castigo tremendo que le está reservado. Entonces todos alzarán los brazos hacia mí y gritarán, misericordia, no temas, no abandonaré a la iglesia en estos días, vendré en su ayuda. El Señor le hizo ver las atrocidades que se cometerán en aquellos días, un desprecio por todo lo sagrado. Los sacerdotes, continuó Jesús, no deben mezclar tanta ciencia humana con la enseñanza de la doctrina, deben renunciar a las vanidades. Y pues bueno, aquí ya sobre todo nos está hablando un poquito antes, ¿no? Es decir, sabemos que los días van a venir, los 3 días de oscuridad, pero ya recordemos que el mensaje del padre Michel Rodríguez se menciona que van a haber sacerdotes en el reinado del anticristo que van a ser verdes, ¿no? Es decir, prácticamente se acaba el sacerdocio a semejanza de Melquisedec, porque ellos no van a ser, no van a predicar a nuestro Señor Jesús, lo sabemos. Entonces aquí también está haciendo alusión a ello, es decir, todo lo que va a venir es por causa de que de nuestra desobediencia, repito, de no habernos convertido, o bueno, de no haberse convertido esas personas que pudiesen llegar allá. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque repito, si me permites, quisiera dar este mensaje del padre Michel, donde dice, en la parte 5 menciona al final, durante unos 3 años y medio sé que Jesús acortará este tiempo debido a la intercesión de su madre, la gente estará en refugios. Luego vendrán los 3 días de oscuridad seguidos de la gloriosa era de la paz, cuando Jesús se sentirá en cada corazón humano. Es decir, el padre Michel está mencionando que esos 3 días de oscuridad van a ser ya los últimos, repito, de los 3 años y medio del reinado del anticristo, y va a venir la era de paz. Entonces, digo, tristemente para las personas que no quieran convertirse, que no quieran cambiar desde ya, no van a poder ni siquiera llegar, repito, el aviso. A mí me gustaría desearles a todos que llegaran allá, pero uno no sabe. Entonces, la invitación es esa precisamente. Hay que recordar también lo drástica que es María Julia Yaeni. Ella dice que las 3/4 partes de la humanidad serán destruidas. La crisis vendrá repentinamente para todos, los castigos serán universales y sucederán uno tras otro sin interrupción, ¿no? Pero ella menciona que en los 3 días de oscuridad
morirán las 3/4 partes de la humanidad. Así es. De hecho, junto con ella también tenemos a esta Sor Elena Ayelou. Vamos a ver lo que dice Mary Julie. Dice, estigmatizada francesa, vendrán estos 3 días de grandes tinieblas. Solo las velas de cera bendita iluminarán durante estas tinieblas. Una vela durará los 3 días. Durante estos 3 días los demonios aparecerán en formas horribles y abominables y harán resonar el aire con espantosas blasfemias. Una nube roja como de sangre atravesará el firmamento. La tierra temblará desde sus cimientos y el mar lanzará sus espumantes olas sobre tierra. Las 3/4 partes de la raza humana perecerán. Las crisis vendrán sobre todos repentinamente y el castigo será mundial, que es lo que acabas de mencionar. Y aquí nos empieza a mencionar nuevamente lo de las velas, ¿no? Las velas benditas. Entonces, esto que también lo tengamos muy en cuenta. El padre Rafael, en una entrevista que hice en mi canal, hermano Manuel, mencionaba, porque una persona le preguntaba sobre los 3 días de oscuridad, y le decía qué tan cierto es que las velas benditas van a alumbrar, y se le mencionaba, van a alumbrar siempre y cuando tú como persona estés en estado de gracia. Si no estás en estado de gracia, aunque tengas la fábrica de velas, no van a alumbrar, porque no estás en gracia. Es más, yo me atrevería a decirte desde ya, no vas a llegar, no vas a entrar ni a los refugios si no estás en gracia. Es decir, viene el aviso, después del aviso vienen los refugios, y persona no convertida no va a entrar a los refugios y por ende no va a vivir. Bueno, si vive, en una de esas le toca vivir los 3 días de oscuridad, pero por fuera de los refugios. Y prácticamente estamos viendo que todo se va a destruir. Nuestro Señor va a renovar la faz de la tierra en esos 3 días de oscuridad. Se menciona que también no se debe ser curioso, no se debe de ver. Inclusive había algunas recomendaciones, por ejemplo, para los 3 días de oscuridad, que era que no estés, digamos, las personas que lo van a vivir, que estén dentro de refugios, no deben de estar de curiosos o curiosas viendo cómo se va a castigar a la humanidad. Es decir, consejos son que se tapen las ventanas, que se tapen cualquier, no sé, puertas, que no abras las puertas, ¿sí? Y que ocupes cortinas, digamos, gruesas para que precisamente, pues, el ojo humano, porque tendemos a ser curiosos, pues que no veamos, que no se nos ocurra ver, y tener las velas, sobre todo eso, ¿no? Las velas benditas, se dice que las de la Candelaria van a alumbrar, aquellos que hicieron la bendición de velas el día de la Candelaria, que las reserven para cuando lleguen esos días. Pero repetimos, aquí lo importante es eso, tú eres la luz. Recordemos algo que leímos en el Éxodo capítulo 20. La luz, ¿quién eran? El pueblo de Israel, dijo nuestro padre Yahvé, que no se quedó sin luz. ¿Por qué? Porque eran el pueblo escogido de Dios. Y lo mismo va a pasar ahorita. Ese pueblo escogido de Dios que va a vivir los 3 días de oscuridad, así inclusive en lo personal soy de la idea que si no tuvieras velas benditas, si tú estás en estado de gracia, tú vas a hacer esa candela que va a dar luz, que va a alumbrar y que no debes de tener miedo estando. ¿Por qué? Porque esas personas van a estar en oración, van a estar esas 72 horas, que son los 3 días y 3 noches de oscuridad, van a estar en constante oración, rezando el rosario, leyendo la Biblia, leyendo el catecismo, volviendo a la oración. Es decir, va a ser de oración las 72 horas completas, ¿sí? Y pues bueno, prácticamente eso sería sobre los días de oscuridad. No sé, ¿tienes algo que nos puedas Para aportar? recalcar, cuando se nos hace una advertencia que no debemos ser curiosos o asomarnos a las ventanas, eso también tiene un precedente en Sodoma y Gomorra, con la mujer de Lot, que se le dijo que no mirara para atrás, pero la mujer de Lot miró para atrás y ya saben lo que le pasó. Entonces, más o menos va a ser así cuando Dios envíe este castigo sobre la tierra. Claro, y qué bueno que lo mencionas porque eso también lo han preguntado mucho. Oye, ¿qué debemos hacer? Así como diciendo, puedo ver, puedo asomarme. Había algún santo, que ahorita no recuerdo su nombre, no recuerdo si era San Padre Pío de Pietrelcina,
que mencionaba algo importante. No recuerdo, repito, no recuerdo si fue él, pero un santo mencionaba esto, que iba a haber voces de familiares, o más bien que los demonios que iban a estar fuera en El los 3 Padre días de Pío es. oscuridad, Padre Pío, exacto, iban a imitar la voz del familiar. Entonces, y que digo, las personas pueden caer en esta parte de decir, oye, es mi hermano, es mi hermana, es mi papá, es mi mamá, ábreles para que entre, ¿no? Ahí es donde la conclusión, digo, en lo personal de un servidor, les mencionaba, digo, si hay algunos santos que dicen que van a perecer, algunos cristianos, algunos de la religión católica, es porque, no porque aquí vienen dos cosas importantes. Una, la desobediencia. Es decir, se nos está avisando, y tú lo mencionabas, que no debemos ser curiosos, pero tú al escuchar la voz de un familiar, de un ser querido, pues obviamente ahí ya viene algo también, algo, sentimiento, el sentimiento de la persona, ¿no? El decir, híjole, creo que es, o sea, yo ya sé que no debo de abrir, incluso sé o me lo advirtieron de que un demonio puede hacerse pasar o tener la voz de mi madre, mi padre o mis hermanos, pero yo quiero abrirles, ¿no? Entonces, para mí en lo personal yo soy de esa idea que sí puede haber mártires por esa razón, porque puedan caer en ese engaño, digámoslo así, como tal, ¿no? De poder abrir porque pues es el familiar, es el ser querido y me digan lo que me digan, pues yo quiero abrir porque una vez así es, ¿no? Entonces, aquí debe de haber un poquito más de, sobre todo, conocimiento de las profecías, porque persona que ya ha sido advertida, para mí no puede caer en el engaño, aunque quieras demasiado al familiar. Entonces es una aportación que sí me gustaría hacerla ahorita, y que también algo antes de que se me olvide. Recordemos algo, hermano Manuel, lo de los 3 días de oscuridad, quiero repetirlo y hacer mucho énfasis en esto. Va a venir el aviso, va a venir el milagro y va a venir el castigo, que son las 7 copas de la ira de Dios, ¿sí? En el Apocalipsis vienen las copas. Y aquí algo muy importante, cuando se vengan las copas, van a ser, o sea, es decir, no todo se va a dar, en 3 años y medio se van a ir dando esas cosas. Las copas de la ira de Dios no se van a dar desde el primer año del reinado del anticristo. ¿Por qué? Porque recordemos que la profecía del padre Michel menciona algo muy interesante, que después del aviso va a haber 6 semanas y media para que la gente pueda tomar una decisión de seguir a Cristo o no seguirlo, es decir, si el aviso vino de Dios o no de Dios, y que después de esas 6 semanas y media en aproximado, si la gente no creyó, entonces va a entrar el nuevo orden mundial, digamos, dando un anuncio donde va a decir que el aviso fue a través de una llamarada solar, que fue un evento, digámoslo así, natural, y que no es la de Dios. Aquí viene lo importante, ¿por qué? Porque si ya empieza el reinado del anticristo a partir de las 6 semanas y medias posteriores al aviso, entonces no debe de haber, digámoslo así, ni guerra, ni entre comillas el hambre, porque recordemos que ellos van a empezar a proveer a las personas que se pongan la marca. Y aquí viene lo interesante, que la gente no se guíe de que, en los 3 años y medio se van a dar los 3 días de oscuridad, a mediados de los 3 años y medio, no, van a ser los 3 últimos días de los 3 años y medio. Repetirlo y hacer mucho énfasis en eso para que la gente sepa la secuencia. Vienen los castigos de la copa de la ira de Dios, y el último, digámoslo así, ya para renovar la faz de la tierra, nuestro Señor va a mandar los 3 días de oscuridad. Bien, hermano Eddie. ¿Y qué debemos hacer para estar preparados, querido hermano Eddie? Si bien es cierto, ya lo recalcamos en un inicio, pero ¿qué debemos hacer para estar preparados ante esos 3 días de oscuridad? ¿Qué recomiendan los profetas? Sí, mira, pues bueno, primero que nada, hablando materialmente, vamos a hablar materialmente, se nos indica que debemos de tener velas benditas, específicamente o especialmente velas bendecidas el día 2 de la Candelaria, ¿sí? Y bueno, son velas. Otra, ¿qué debemos de tener? Pues obviamente debes de cerrar todo, ventanas, puertas, y repetimos, ahí deben de ser, digámoslo así, con cortinas gruesas para que no se vea qué es lo que está sucediendo fuera, ¿no?
Segundo, bueno, esas son como que las cosas materiales, ¿sí? Y obviamente si se pueden guardar, por ejemplo, lo que vendrían siendo que los cerillos o encendedores para prender las velas, recordemos que eso finalmente desde el aviso o desde ya, así como la zampa y todo lo que se ha venido anunciando, las indicaciones del cielo, se tienen que empezar a guardar, es decir, no vamos a esperar a que venga el aviso para empezar a guardar lo demás. Pero lo que voy son estas dos cosas muy importantes. Y viene lo importante, lo espiritual. En lo personal, hermano Manuel, quiero hacerlo aquí en tu canal o decirlo, que yo soy de la idea, y eso es una opinión personal, leyendo las profecías de estos santos que hemos tenido, profetas, inclusive los no aprobados, si tú quieres, pero se ha mencionado algo importante. Si estamos viendo que los 3 días de oscuridad van a ser los últimos 3 días del reinado del anticristo, la gente que ya haya entrado o que más bien viva esos 3 días de oscuridad, yo estoy seguro que ya va a estar catequizada, porque se supone que esos 3 años y medio que van a estar en los refugios estas personas, o nosotros no sabemos, pero ya van a tener este catecismo, ya van a estar, digámoslo así, en gracia, porque recordemos algo que el padre Michel mencionaba, después del aviso todas estas personas van a elegir el camino de Dios y van a obviamente empezar a, primero, a ser enseñados y después ellos empezar a practicarlo, inclusive en los refugios. Entonces estas personas ya van a estar en gracia o deben de estar ya en gracia. No deben de tener, digámoslo así, algo malo que les implique o que les genere una consecuencia ya estando y viviendo los 3 días de oscuridad. No tendrían por qué. No sé si me explico, porque ya estarían en gracia, ya estarían confesados, ya estarían bautizados, ya tendrían su comunión, su confirmación, ya estarían casados. Entonces, los sacramentos para poder estar en divina voluntad ya los tendrían, porque recordemos que el padre Michel hace mucho mención a eso, que después del aviso todo se va a hacer en masa. Los no bautizados se van a bautizar, las confirmaciones, las comuniones, todo va a ser en masa, inclusive las bodas también. Entonces, eso va a ser muy importante. Y un video donde el padre Michel habla directamente, él menciona que inclusive va a haber en los refugios, es decir, después de las 6 semanas y media, ese tiempo no va a alcanzar para que las personas que hayan decidido convertirse a Dios y que hayan elegido ese camino, van a entrar a los refugios después de las 6 semanas y media para que ya dentro de los refugios pues tengan los sacramentos que les hagan falta. Me explico entonces, ya repito, para esos 3 días de oscuridad, ellos ya deben de estar en gracia. Esas personas ya deben de estar en gracia. Lo único que deben estar preparados es para que cuando lleguen estos 3 días, ¿qué es lo que tienen que hacer? Estar en oración, estar leyendo de la Biblia, estar conociendo de la palabra de Dios, con sus velas y listo, esperar a que pasen las 72 horas para que ahora sí venga, digámoslo así, el triunfo del Inmaculado Corazón de nuestra Madre, la Virgen María. Bien, hermano Eddie, agradecemos nuevamente haber estado en Canal Semillas de Fe y habernos hablado sobre este tema de los 3 días de oscuridad. Ya está bastante claro lo que debemos hacer y cómo es sustentado bíblicamente. Y a ustedes, hermanos de Semillas de Fe, no duden en compartir este video para que el mensaje llegue a más personas. Que Dios me los bendiga. Cuídense.